Mi nombre es Laura Salas y voy a hacer un resumen acerca de la bioética y bioseguridad perteneciente al curso de biomateriales de la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales. A manera de teoría, la bioética se va a encargar del estudio de los aspectos éticos de las ciencias de la vida, principalmente medicina y biología, así como las relaciones del hombre con los seres vivos. La ciencia y la tecnología están bastante relacionadas con la bioética porque van a estar en la capacidad de hacer el bien o hacer el mal. Y hacer ciencia y tecnología referente a bioética demanda la existencia de riesgos, los cuales si se omiten la responsabilidad ética van a aumentar estos riesgos. Entonces vamos a mostrar 4 principios en bioética, los cuales son la beneficencia, que es la capacidad de las personas de deliberar sobre sus finalidades personales y de actuar bajo la obligación moral de hacer el bien en beneficio de los demás, Se tiene que curar el daño y promover el bien y el bienestar. En cuanto a la justicia es la equidad en la distribución de cargas y beneficios, el criterio para saber si una actuación es o no ética. La autonomía nos habla de que está referida a la libertad de elección de la persona, no solo absteniéndola o de obstaculizarla, porque en la autonomía todos los individuos deben ser tratados como seres autónomos, y las personas que tienen autonomía mermada van a tener derecho a la protección. En cuanto a la no maleficencia nos habla de que no se debe producir daño y se debe prevenir. Incluye esto no matar, no provocar dolor ni sufrimiento, no producir incapacidades. Su incumplimiento sí está penado por la ley, pero en cambio su incumplimiento de la beneficencia no está penado legalmente, La ciencia y la tecnología han avanzado, Es cierto, en procura de una mejor vida, pero cuando se da el uso no reflexivo de este conocimiento, se van a generar amenazas para la vida. Nuestro grupo se encargó de hacer una revisión de artículos que se van a mostrar a continuación. Esto incluye paper y casos de estudio. El primer paper lleva por nombre La educación en bioética en la formación integral del futuro oficial del Ejército de Colombia, publicado en el 2019 de este año, y el autor fue Montaña Mesa. Este paper trata de que se va a hacer una evaluación a los estudiantes referentes al Ejército de Colombia, y se espera que tengan una excelente preparación humanística que concilie la vida y la ética. Todo esto va desde el enfoque bioético con el desempeño profesional, Entonces se hace necesaria una visión de bioética, y el fin de esto es asegurar un óptimo desempeño de los roles personales, profesionales e institucionales, Entonces, a estos estudiantes del ejército se les ha hecho esta evaluación, Y ese es el fin que se espera lograr. Si hablamos de bioética y su aparición en el ámbito académico, la bioética no solo va a estar relacionada con el ser humano, sino también con el medio ambiente biótico y abiótico y las futuras generaciones. Entonces, esto implica la obligación y la voluntad individual de vivir bien. Entonces va a estar en equilibrio todo ello con el respeto por la vida y el esfuerzo de otros. Ahora, si hay algo que resaltar en este paper en cuanto a políticas y normatividad, es a la entidad que es la UNESCO, la cual aprobó el 19 de octubre del 2005 la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, donde se habla sobre educación y formación en bioética, Entonces esto es muy importante resaltar a la UNESCO. Entonces, después de haber realizado todo este estudio a estos estudiantes del ejército, esperando lo mencionado anteriormente, se espera, esos resultados.
Montaña Mesa concluye que la tarea de educar nuevas generaciones no solo corresponde a los padres, sino a los maestros, quienes deben estar en la capacidad de diseñar estrategias educativas que estén acordes con las nuevas éticas y tecnologías. Entonces esa fue la conclusión de Montaña Mesa respecto al paper de realizar un estudio, ¿no?, en el Ejército de Colombia. En cuanto al segundo paper que vamos a mostrar, realmente es un caso de estudio, muy conocido que se dio en el 97. El autor fue la Comisión Nacional Consultiva de Bioética. Este estudio un caso de estudio lleva por nombre La clonación de seres humanos, informe y recomendaciones de la Comisión Nacional Consultiva de Bioética. Pues el 23 de febrero exactamente del año mencionado, se logró clonar con éxito a una oveja que fue llamada Dolly. Esta oveja fue clonada a partir de una célula somática sin reproducción sexual. Entonces, esta clonación se realizó de una sola oveja adulta. Pero, ¿cuál fue lo desfavorable aquí? Que la oveja adulta tenía a Dolly, que era su gemelo genético, pero era retrasada. Entonces, era un clon retrasado, se puede decir así. Esta nueva técnica preocupó mucho al presidente de ese año, que era Clinton. Entonces, Clinton, al ver esta técnica de clonación que había salido aparentemente perfecta de una oveja, entonces designó a la Comisión Nacional Consultiva de Bioética que empiece a estudiar, ¿no?, y a investigar sobre este tema y que informe, ¿no?, si esto es seguro o no es seguro. Entonces, automáticamente, ¿no?, la Comisión Nacional de Bioética, al recibir las instrucciones del presidente para que se estudien las cuestiones éticas y jurídicas relacionadas con la clonación, examinaron todos los posibles riesgos y beneficios, ¿no?, y cuáles son los problemas constitucionales que se generarían, ¿no?, y llegaron a una conclusión, la cual fue que en este momento no era moralmente aceptable que cualquier persona del sector público o privado, ya sea un entorno de investigación o clínico, intente crear una clonación, ¿no?, de transferencia nuclear de células somáticas. Más aún, sería grave en el uso infantil, ¿no? ¿Por qué? Porque esa técnica no era segura para su uso en humanos en este momento, ¿no? Entonces, si habían clonado a un animal que era una oveja, era obvio que la ciencia se iba a ir a la parte de clonación ya de seres humanos, ¿no? Entonces, por eso es que en ese año se prohibió todo lo que es la clonación. Esta técnica no era segura y ahí quedó el tema de la clonación. El siguiente paper es sobre la biodiversidad y bioseguridad, ¿no? Su relación, ¿cuál es su relación de ellos con la biotecnología? El autor es Emilio Muñoz y se publicó en el año 98, ¿no? Iniciamos con un concepto de bioseguridad, donde muestra que la bioseguridad busca garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, ¿no?, y manipulación y utilización segura de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología. Bueno, la biotecnología, ¿no?, es una ciencia y es una tecnología emergente que es horizontal, con la capacidad de revolucionar los procesos productivos en cualquiera de los sectores económicos. Se esperan grandes expectativas de la biotecnología. Y también en el paper muestran factores o elementos, ¿no?, que es el tratamiento y proyección. Son decisivos para un eficiente desarrollo socioeconómico de la biotecnología. Y estos dos factores son la bioseguridad y la biodiversidad. Entonces, ¿cuál es la definición y desarrollo de la bioseguridad entonces, no? Entonces, tiene una relación con la biotecnología, con todos los procesos de producción de alimentos y obtención de fármacos, ¿no?, que sean referentes a la modificación genética. Pero ¿qué habla también aquí? Que se dieron preocupaciones. ¿Por qué?
por las eventuales consecuencias de la modificación genética de los seres vivos. Entonces, estas consecuencias fueron creciendo, resultado de varios factores, ¿no? Entonces, empezó a preocupar ello. Y fue un panorama complejo de conflictos entre distintas entidades, personas, ¿no? Las cuales se muestran a continuación. Pero se quiso realizar, ¿no? Realizar la pregunta, ¿cómo parar esto, no? Entonces se dieron medidas de protección de la seguridad biológica. Y la Comunidad Europea desarrolló lo que viene a ser la legislación europea, ¿no? ¿Y qué hace la legislación europea? Designa responsables del medio ambiente y se refiere a la diseminación deliberada en el medio de los organismos genéticamente modificados y el control de los accidentes y la gestión de los residuos en el uso confinado de organismos peligrosos y modificados genéticamente, ¿no? Entonces, todo aquel que quería involucrarse con este rubro debía regirse a la legislación europea. Es así como se lograron parar estos conflictos, ¿no?, que se mencionan anteriormente. Se dio una liberación deliberada de los organismos genéticamente modificados, ¿no? Se fijan reglas, se persigue un marco regulador y el sistema de aprobación es complejo, ¿no?, porque los proponentes de un ensayo deben suministrar, ¿no?, el dossier técnico complejo. Se debe hacer una evaluación del riesgo y con los procedimientos de notificación un poco más complicado, ¿no?, y por eso justamente es que se evita este tipo de conflictos. Bueno, el siguiente paper es un estudio que se realizó, ¿no? Los autores son los que se muestran y el título es Evaluando la enseñanza de la bioética, formando médicos virtuosos o solamente médicos con habilidades éticas prácticas. El objetivo fue valorar el impacto de la formación en ética en las variables que son razonamiento moral y sensibilidad ética. Entonces, este estudio se realizó a estudiantes de tercer año de medicina, los cuales han sido divididos en dos grupos. Dos grupos que son por ejemplo, el primer grupo antes de llevar la asignatura de bioética y el segundo después de llevar la asignatura de bioética. El primer grupo, antes de llevar esta asignatura, ha sido evaluado y se les ha realizado una serie de pruebas, las cuales son el cuestionario, el DIT, el PIT, ¿no?, que se muestran en la diapositiva. Y posterior a estas pruebas, han llevado la asignatura de bioética. Entonces, aquí se ha realizado una evaluación y se ha obtenido un resultado. En el segundo grupo, primero se ha llevado la asignatura de bioética y al finalizar se les ha realizado las pruebas mencionadas, que son las mismas del grupo 1, y posterior a ello, de la evaluación se ha obtenido otro resultado distinto, ¿no? Entonces, ese resultado se va a decir más adelante, pero cabe mencionar que el diseño fue el estudio observacional transversal, el emplazamiento fue en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida, y los participantes fueron 175 estudiantes, ¿no?, de tercer año de medicina. Esta cantidad fue dividida en dos, como ya se mencionó, 78 para el primer grupo y 97 para el segundo grupo, ¿no? Las mediciones principales que se hizo fueron la evaluación que se mencionó, ¿no?, el cuestionario, el DIT y el PIT, ¿no?, que ya ahí está el significado, y los resultados que se obtuvieron, si hay una relación consistente y significativa entre el razonamiento moral y sensibilidad ética, las cuales fueron las dos variables, y que las mujeres dice que presentaron mayor razonamiento postconvencional, es decir, mayor desarrollo moral. Pero no se apreciaron cambios en el estadio de razonamiento moral, que es, ¿no?, la primera variable. Pero sí se incrementa de forma significativa y global la sensibilidad ética. Ese fue el resultado. Y como conclusión, no se hallaron diferencias en el desarrollo moral de los estudiantes de medicina antes y después de la formación reglada en bioética, pero sí con respecto a las habilidades en resolución de casos, ¿no? Por eso fue que se planteó que si esta mejora es suficiente para formar médicos preparados para los nuevos retos. Entonces, efectivamente, ¿no?, esta mejora sí es suficiente, ¿no?, para formar médicos.
El siguiente paper que se analizó fueron los conocimientos sobre bioseguridad en